sobre lo que pusimos sobre Charlie Kirk. Hay que traer la discusión. Pero para nuestras comunidades esperemos que busquen la verdad. No se lleven de todo lo que vean en las redes y busquen la verdad y vean los videos en completo. No solamente las secciones que queremos ver instantáneamente, los 30 segundos. Véanlo completo. Ok, estamos en vivo ya a través de todas nuestras trámites en línea y acá con nosotros. Todos ustedes que están acá, una bendición estar con ustedes por acá. Y quiero bienvenirlos a Calvario ATX, Calvary ATX. Nos alegra que están acá con nosotros en persona o en línea. Y este va a ser un mensaje muy emocional, muy fuerte. Es el amor de un padre, el corazón de un padre, es el título del mensaje. Y acá en Capilla Calvario vamos a estar en 1 Corintios 4, capítulo 4, versículos 14 al 21. Y quiero recordarles que en Capilla Calvario o Calvary Chapel enseñamos la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo, un poquito por aquí, un poquito por allá, para ayudarte a conocer, a seguir a Jesús y para equiparte, para impactar eternamente el mundo que te rodea. No vamos a solamente predicar las cosas que los traen cosquillas, que los pone bien emocionalmente, sino la palabra total. Pero antes de entrar a nuestro estudio, como hacemos cada semana, nuestra promesa de la semana del libro 199 promesas de Dios viene a nosotros de Romanos 8, versículos 38 y 39 de la Reina Valera 1960. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Las palabras de Pablo aquí son poderosas. Él habla con absoluta certeza de que nada, ni siquiera la muerte misma, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. En las semanas como estas, cuando nuestros corazones están cargados, esta promesa es el ancla que los sostiene. En los últimos meses hemos visto al Señor recibir a casa a voces increíbles de nuestra fe. O solamente el que entra al cielo es el predicador, porque veo los comentarios en TikTok y que dicen, Charlie Kirk no era un predicador. Entonces, este libro es solamente para mí, para el pastor. No, es para cada uno de nosotros y usted tiene una función en el cuerpo de Cristo, en su trabajo, en su escuela, a donde usted esté, en su casa. Tiene una plataforma y usted es un predicador ahí mismo. La Biblia dice que somos curas, somos en nuestras casas. ¿O no? En estos últimos meses hemos visto unos cristianos, no solamente pastores, pero cristianos primero, hombres valientes, hombres que no tenían pena de ser hijos de Dios, llegar a casa. Unos muy pronto, otros viviendo una vida larga, como John MacArthur. Fue un fiel anciano de la iglesia por décadas, dedicado su vida a enseñar la palabra de Dios, versículo por versículo,
y pastorar a la iglesia con claridad y convicción. No era la Capilla Calvario. Era de gracia a ti, iglesia. Grace to you. Un calvinista. Un hermano en la fe. Un anciano en la fe. Un hombre fuerte de la fe. Hace un par de semanas a un joven de 31 años, Charlie Kirk, fue una voz joven y valiente, desafiando apasionadamente a la próxima generación a mantenerse firme en la verdad y a comprometerse con una cultura cada vez más hostil al evangelio. Que usted no crea que es pastor o predicador, ese no es el problema. Vean las redes y vean los videos completos, y siempre trajo la Biblia de acá, del corazón. Se la sabía más que muchos. Defendía la vida en vientre, defendía el matrimonio, defendía a su país. Y siempre traía a la gente a Jesús. ¿Qué más se puede pedir de alguien que quiere confrontar a la cultura con la basura que la cultura está tratando de entrar a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestras escuelas? ¿Qué más podemos pedir? Necesitamos gente valiente así que se levante y se paren por la verdad en Jesucristo. Y esta semana lamentamos su partida, y ahora se murió otro grande en la fe, Voddie Baucham, un padre espiritual para muchos. En nuestra fe americana vemos a muchos que uno reconoce, que defienden la fe. Pero cuando yo veo en nuestras comunidades, sean las comunidades afroamericanos o las comunidades hispanas, quiero que se levanten más como Voddie Baucham. El ministerio de Voddie se centró en fortalecer la familia, levantar hombres piadosos y equipar a las iglesias para vivir el evangelio tanto en el hogar como en el mundo. Su enseñanza sobre la hombría bíblica, qué significa ser un hombre de Cristo, y discipulando familiar transformando profundamente innumerables vidas alrededor del mundo. Alguien que habla como hombre, alguien que dice, levantemos a esta generación basado en la Biblia. Un padre de 9 hijos, 3 nietos. Se fue muy pronto. Nosotros no sabemos cuándo nuestro tiempo se acaba. Pero mientras que tengamos vida, tenemos que usar cada momento para la gloria de Dios. Su enseñanza necesitamos más hombres así. Cada uno de estos hombres tenía diferentes llamados, pero compartían la misma misión: enseñar a las personas hacia Jesús y levantar discípulos que llevaran la antorcha de la fe hacia adelante. Su partida nos recuerda cuánto necesitamos voces piadosas y padres espirituales hoy. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Señor, venimos ante ti, Señor. No sé qué los estás enseñando a través de este tiempo, pero hemos visto 3 diferentes generaciones que se han ido. Tenemos a John, al pastor John MacArthur, que terminó su carrera bien.
Y duró mucho tiempo, Señor. Pero se ha ido una gran voz. Pero sabemos que a través de su ministerio ha levantado a muchos otros. Tenemos a Buddy Bachman. No un joven, pero no un anciano todavía. Un hombre todavía lleno de vida. Y te lo llevaste para la casa. Alguien que invirtió en familias, en hombres, en la próxima generación. Y nuestro hermano Charlie, de 31 años. Padre, no sé qué estás haciendo, pero sé que estás preparando a tu iglesia, estás preparando a los cristianos, a los hombres y a las mujeres que se levanten, que se pongan de pie y no tengan miedo de ser perseguidos por su fe, que sean valientes a levantar a sus familias, a sus hijos y representarte a ti en toda parte. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te invitamos. Necesitamos más de ti, menos de nosotros. Que paremos de buscar todas las cosas que los satisfacen a nosotros y empecemos a vivir por ti, primero en obediencia y caminando en tu poder. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Entonces, tenemos un crisis en la cultura de la paternidad. Uno de los desafíos más grandes en nuestros días en la crisis es la crisis de la parentalidad, tanto biológica como espiritual. La ausencia de padres deja un vacío en las familias y en nuestras iglesias que ningún programa ni agencia gubernamental puede llenar. Las investigaciones de Barna muestran que el 85% de los padres creen que ellos son los principales responsables del crecimiento espiritual de sus hijos. Sin embargo, un número mucho menor se involucra de manera constante en conversaciones espirituales o en el discipulado en el hogar. Qué tristeza. De hecho, las encuestas muestran que muchos jóvenes no se sienten cómodos buscando orientación espiritual en sus padres. Otros estudios revelan que cuando los padres están ausentes, los efectos en cadena son desgarradores. Tasas más altas de pobreza, encarcelamiento, relaciones rotas y un vagar espiritual que deja a muchos perdidos. Esto no solo es una crisis cultural, es una crisis espiritual. Pablo entendía este desafío de primera manera. La iglesia en Corintio tenía muchos instructores, muchas voces tratando de influenciarlos, pero muy pocos padres espirituales verdaderos. Al igual que hoy, Corintio estaba rodeado de opiniones y mensajes en competencia, pero lo que les faltaba eran hombres dispuestos a invertir personalmente, a guiar, a modelar el evangelio y amar como un padre ama a sus hijos. En el pasaje de hoy, Pablo escribe no como una figura de autoridad distante, sino como un padre amoroso hacia sus hijos espirituales. Él no solo les enseñó la verdad, la vivía delante de ellos, exhortándolos a seguir su ejemplo. Eso es lo que nuestro mundo necesita desesperadamente hoy. Hombres que se levanten como padres espirituales, guiando no solo con palabras, sino con amor y ejemplo. Hombres dispuestos a estar presentes, a invertir en otros y modelar lo que significa caminar fielmente con Cristo.
Leamos juntos nuestro pasaje mientras escuchamos el corazón de Pablo hacia sus hijos espirituales. Y no se equivoquen, él no se está llamando, nunca se ha dicho que eres padre, pero reconoce a ellos como sus hijos. Él sabe las escrituras, que no llames a nadie padre. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 21. Lean conmigo. No escribo esto para avergonzarnos, sino para mostrarnos como amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendrás muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imites. Por eso, esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere y conocerá, no las palabras de los que están envanecidos, sino el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué querás? ¿Iré a vosotros con barra o con amor y espíritu de mansedumbre? Acá Pablo comienza recordándoles su corazón y su amor por ellos como hijos espirituales y les dice, no escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Las palabras de Pablo son a la vez tiernas y desafiantes. No busca humillarlos, sino corregirlos con amor, tal como lo haría un buen padre con sus hijos. A medida que caminamos por este pasaje, veremos 3 aspectos clave de la paternidad espiritual que Pablo nos modela. Primero, en el versículo 14 al 15, veremos que el amor y la advertencia de un padre. El segundo punto es el ejemplo de un padre para seguir, en el versículo 16 al 17. Y el tercer y último punto, la disciplina y el poder de un padre en los versículos 18 al 21. Cada uno de estos aspectos es vital hoy el día de hoy mientras consideramos cómo liderar, discipular y invertir en otros con el corazón de un padre. Entonces, veamos el amor y la advertencia de un padre en estos 2 primeros versículos. No escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendrás muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo comienza acá con amor. No escribo esto para avergonzarnos. La palabra avergonzar aquí significa humillar o deshonrar. Pablo no está tratando de aplastarlos con culpa ni de humillarlos en la vergüenza. Su meta no es humillarlos, sino restaurarlos. Luego los llama hijos míos amados. Ahí vemos su corazón. Estas son palabras profundamente personales. De hecho, es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde Pablo usa esta frase exacta. No está simplemente hablando a miembros de la iglesia, sino que está abriendo su corazón como un padre espiritual cuyo corazón se está quebrantado por sus hijos. Pablo continúa diciendo, porque aunque tengas 10,000 hoyos o maestros, instructores, en Cristo no tendrás muchos padres. La palabra para ayos es piadosos, que se refiere a un guardián o un tutor en la antigua Grecia y Roma, y también en los días de Pablo. Las familias adineradas
los ricos, como decimos nosotros, contrataban a estos serbios para supervisar a sus hijos, llevarlos a la escuela, enseñarles modelos y asegurarles de que se comportaran. Pero aquí está la diferencia clave. Un guardiano o un tutor era temporal. Un padre es permanente. Pablo está diciendo, ustedes tienen muchas personas diciéndoles qué hacer, enseñándoles lecciones, incluso criticándonos, pero muy pocos que los amen como un padre. Un maestro te informa, un padre invierte en ti. Un maestro te da lecciones, un padre te da su vida. Pablo nos está reclamando propiedad sobre, no está reclamando propiedad sobre su fe. Solo Cristo es Señor, 2 Corintios 1:24. Porque hay un movimiento en las iglesias que dice, no, ese es mi padre espiritual y tengo que obedecer todo lo que él diga. Tengo que pedirle permiso en lo que yo quiera hacer. Eso se ve en la iglesia, se ve en las iglesias hispanas. Que hay que ir al de pastor a pedirle permiso de todo. Como si fuera Dios, como si fuera Jesús, como si fuera un padre o un cura. No, eso no es lo que Pablo está reclamando acá. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios tampoco. Pablo fue simplemente el mensajero fiel que proclamó el evangelio y caminó junto a ellos mientras comenzaba su jornada de fe. Pero por eso es que sus palabras llevan tanto peso. Él invirtió en las vidas de estos corintios, estos cristianos carnales que vivían por la carne. Él no es una voz distante ni un trabajador contratado. Hay muchos trabajadores contratados en la iglesia hoy. Tienen su sueldo y el ministerio es como un trabajo. No están ahí porque el Señor los ha puesto, sino lo han puesto unos hombres y le han pagado un sueldo y tienen que decir lo que diga los ancianos de ese ministerio. No, Pablo trabajaba simplemente para el Señor, pero es que no recibió sueldo por lo que hacía. Es un padre espiritual que los amó a lo suficiente como para advertirles. Entonces, aquí es donde las palabras de Pablo me tocan profundamente, porque siento lo mismo como padre y como pastor. Mi corazón se quiebra por 2 de mis 3 hijos que en este momento no están caminando con el Señor. Oren por ellos, yo estoy orando por ellos. Yo aprendí hace mucho tiempo, el Señor me trajo la historia del padre y del hijo, el hijo que pidió la herencia y se fue. Y él me dijo, Carlos, ore por ellos, pero no vaya y corra por ellos. Pero cuando ellos regresen, tenga las manos abiertas. Y eso es lo que me ha dado consuelo a mí. Porque mucho tiempo sufrí, orando y orando, queriendo que algo pasara. Pero el Señor me dijo, no, ore por ellos, llore por ellos, pero no los vayas y los persigas, sino cuando vengan, estés ahí. Corras hacia ellos cuando los ves de lejos que vienen. Y eso es un mensaje para ustedes también.
Si tienes a un hijo o hija que se ha ido de la fe o no ha crecido en la fe, cuando los vean que han llegado, corre hacia ellos, pero no te empieces a buscarlos y a rogarles. No, todo en su tiempo. Solo el Señor puede cambiar el corazón. Mi corazón también se quiebra por los jóvenes que me dieron la bienvenida a la fe, allá en Brooklyn, en un retiro juvenil. Los chicos por los que oré y discipulé en el ministerio de niños también, allá en Pensilvania. Pero cuando me fijo en estos jóvenes que me invitaron a la fe o a los que he discipulado en el ministerio, el corazón me quiebra porque veo que se han desviado hacia el mundo cuando los veo en las redes. Y duele. Mi corazón se quiebra por aquellos a quienes he llevado a Cristo y que ahora viven como cristianos carnales, como estos corintios, atrapados entre el mundo y la cruz. Y mi corazón se duele por esta generación que está perdida. Son como ovejas sin un pastor. Muchas distracciones en esa cultura, compitiendo por su atención en el teléfono, en las redes, con el vicio, con las tentaciones, con la carrera. Así como un padre llora por los hijos, yo lloro por el desvío espiritual que vemos a nuestro alrededor. Vivimos en un tiempo en el que tantos hogares carecen, les fallan de tener padres y de manera igualmente devastadora tantas iglesias carecen de padres espirituales. No están los padres en la casa y no están los padres en la iglesia. Cuando los padres están ausentes, tanto biológicos como espirituales, las comunidades se derrumban. Los ves en familias rotas, en hijos y hijas perdidos y en una generación desesperada por dirección y verdad. Digamos lo que digamos de la Iglesia Católica, estaba leyendo un artículo ayer donde habla de que hay muchas iglesias católicas que están cerrando sus puertas porque no hay gente que quiere entrar a ser padre, cura, esos títulos. Ahora, sabemos que no tener una esposa y no tener hijos, eso no es bíblico, la Biblia no enseña eso. Pero, ¿por qué traje ese mensaje? Porque está pasando, hay un derrumbe de la fe en nuestro mundo. Las iglesias se están cerrando. Los pastores falsos están cayendo. Hay un vacío en nuestro mundo. ¿Y quién se va a parar y levantar para tapar ese hueco que se está dejando en nuestra cultura? Tienen que ser los hombres. Hay muchas mujeres que se están levantando de pastores. No es bíblico. Llegaremos a un punto a hablar sobre ese tema, pero no es bíblico. Pero ¿qué está pasando? Que los hombres no están liderando su casa, no están liderando en la iglesia. Y como pasa cuando hay ausente un padre biológico o espiritual, ponemos a la mujer en una posición que no está supuesto y ella se levanta porque nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo como hombres. Este mensaje va a ser muy fuerte hacia los hombres
Porque mi corazón es levantar a los hombres, levantar a esta generación. Porque la cultura, hay un ataque contra el hombre en esta cultura. Está bien que el hombre se vista de mujer, se ponga tacos, maquillaje, eso está bien. Pero ser hombre de hombre no está bien. Eso no es bíblico. Y si su iglesia apoya esas cosas, salgan de ella inmediatamente. Salga de ella inmediatamente. Con eso quiero hablar de padres espirituales en mi vida. Pienso en los hombres que han marcado mi fe. Hombres como el pastor Chuck Smith, quien puso el fundamento para muchos de nosotros en la familia de Capilla Calvario, Calvary Chapel, o de mi querido amigo Tom, el viejo. Está en sus 70, 80 años invirtiendo en mí. Estuve allá por allá en Pensilvania este verano, unos 3 o 4 días por allá, y nosotros, Mari y yo, solamente los levantábamos, íbamos a la casa. No salíamos a salir de nuestro Airbnb a la casa de ellos. Y ahí los manteníamos todo el día con nuestros viejitos. Estos hombres no solo me enseñaron datos bíblicos, modelaron fidelidad. Me mostraron cómo se ve caminar con Jesús día tras día. Cuando pienso de Pastor Chuck, un hombre que trabajó su trabajo 16 años antes de meterse al ministerio completamente. Pero por 16 años trabajaba y estaba en el ministerio. El pastor mío de Pensilvania, Pastor Mateo, trabajó 12 años y a los 2 años antes de que le dieran su retiro del gobierno, porque trabajaba para el hospital de los veteranos, se salió. Dijo, no, voy a seguir las cosas de Dios, aunque le hubieran dado más. No que era viejo. No estamos hablando del Social Security, estamos hablando del retiro porque cuando uno trabaja para el gobierno. Dijo, no, vamos a seguir las cosas de Dios. Y modeló que trabajaba un trabajo y estaba ahí fielmente los domingos, los viernes, los miércoles. Hombres que han impactado mi vida porque lo modelaron fielmente. Y esa es la diferencia de la que Pablo está hablando aquí. Un padre no solo te da información, te da su vida. Por eso el mensaje de Pablo importa tanto hoy en día. No necesitamos solo más maestros o programas o influenciadores. Necesitamos padres. Hombres que están dispuestos a ponerse en la brecha, guiar con amor y reflejar el corazón de nuestro Padre Celestial. Esto es lo que Corintio necesitaba hace 2000 años atrás. Y esto es exactamente lo que nuestro mundo necesita hoy. Veamos el ejemplo de un padre para seguir. Versículo 16 al 17 dice, por tanto os ruego que me imites. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo pasa aquí de su advertencia a un desafío directo. Por tanto, os ruego que me imitéis. La palabra imitar literalmente significa copiar de cerca, modelar tu vida siguiendo a la de otra persona. Esto podría sonarse atrevido o incluso arrogante. Imagínate decirle a alguien, haz lo que yo hago. Pero hay que entender la palabra del Señor. Pablo no estaba señalando a sí mismo como el modelo final, no. En 1 Corintios 11:1, él lo aclaró. Seas imitadores de mí, así como yo de Cristo Jesús. La vida de Pablo no era perfecta.
él mismo sería el primero en admitirlo. Sin embargo, su vida constantemente señalaba a la gente hacia Jesús. Él estaba diciendo, obsérveme, mire cómo vivo, sígueme, no porque sea impecable, sino porque yo estoy siguiendo a Cristo. Cuando la gente ve en tu vida, podrían decir lo mismo. Cuando miro a Roberto, cuando veo a Marcos, dirá la gente, ese está imitando a Cristo. Yo veo algo diferente en su vida. El poder del ejemplo en el discipulado. Esto es vital en el discipulado. Las personas aprenden mejor por ejemplo. Porque hay mucha gente que le gusta hablar por el ejemplo. Es basura, tristemente. Haz lo que yo diga, no lo que yo hago. Me gusta lo que decía el pastor Chuck. Más es agarrado que enseñado. La gente, el hijo te está viendo. La gente te está viendo. Las personas aprenden mejor, por ejemplo. Los niños aprenden a caminar viendo a otros caminar. Porque están tomando. Es que hasta están muy jóvenes. Porque te ven entrando a la barra. Porque te ves que tienes tus tragos ahí. Porque se están tirando el vicio. Porque te están viendo tu ejemplo. ¿Por qué le pegan a su esposa? Porque te vieron como le pegabas a tu esposa. ¿Por qué hablan así? Porque te ven tu boca. Los nuevos creyentes aprenden a seguir a Jesús viendo la fe vivida en la vida real. Hay muchos que estamos viviendo la vida como hipócritas. Pablo luego presenta a Timoteo en el versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo no era solo un compañero de trabajo, era el hijo espiritual de Pablo. Había sido discipulado por él, había caminado a su lado y hablaba, había capatado su corazón para el ministerio. Timoteo iría a Corintio como un ejemplo viviente de la enseñanza de Pablo. Su tarea era recordarles mis caminos en Cristo, no solo las palabras de Pablo, sino su estilo de vida. Pablo dejó claro que su enseñanza era constante donde quería que iba. De la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Este recordario era importante. Dios no tenía un estándar para Corintio y otro para Efesio y otro para Roma. O el estándar de Dios no era, no es que eso eran los tiempos antiguos, ya las cosas han cambiado. No, la palabra de Dios no cambia. El mensaje del Evangelio y la vida transformada que produce son los mismos para cada creyente, en cada iglesia y cada generación. ¿Por qué ejemplo importa? El desafío de Pablo sigue siendo increíblemente relevante hoy. Vivimos en un mundo saturado de información. Tenemos los podcasts, sermones en YouTube, libros, influencers en redes sociales. Pero la gente no solo necesita contenido, necesitan ejemplos. Es una cosa escuchar enseñanzas, si escuchan el mensaje, porque mucha gente solamente escuchan los primeros 10 a 30 segundos.
es otro muy diferente verles vidas día a día. Por eso es importante venir a la iglesia. Por eso es importante ministrar juntos. Estar en el ministerio juntos, trabajando con otros, mano a mano. Ahí es donde empieza la comunidad. En la oración, juntos, no cómodos en casa. Si no tiene iglesia, busque una iglesia que enseñe la Biblia, versículo por versículo. Cuando alguien te muestra cómo se ve seguir a Jesús en la vida diaria, eso deja huella. Por eso Pablo podía decir, imítenme a mí. Y le costó, a Timoteo le costó la imitación. Miremos, consideremos la historia de Timoteo. Cuando Pablo lo conoció en Listra, donde vivía, Timoteo era un joven con gran potencial. Los creyentes en su día hablaban muy bien de él, en Hechos 16, versículos 1 al 3. Pero observaban este contraste. Juan Marcos era otro joven. Había viajado con Pablo antes, pero cuando vino la persecución, se huyó. Timoteo, en cambio, vio a Pablo ser apiedrado y dejado por muerte en su propia ciudad. Y aún así dijo, quiero seguirte, quiero servir a Jesús junto a ti. Wow. Por eso es lo que ha pasado en estas últimas semanas. Debe motivarnos a nosotros a levantarlos y decir, aunque muera, aunque me coste la vida, quiero pararme y estar en la brecha por esta generación. Necesitamos que los hombres se levanten en sus casas, en la iglesia, en sus comunidades, en su trabajo. Este es el tiempo de levantarse, aunque venga la persecución. Ese era el tipo de discípulo el que Pablo invertía. El primer gran desafío de Timoteo llegó de inmediato. Como su madre era judía y su padre griego, Pablo sabía que su ministerio entre los judíos se vería como un obstáculo a menos que Timoteo se circuncidara. Esto no era un sacrificio pequeño. Pero Timoteo estuvo dispuesto porque ya había decidido imitar el compromiso de Pablo con Cristo sin importarle el costo. Como padre y pastor, esto me desafía profundamente. Mi mayor deseo no es solo predicar sermones o construir un ministerio, sino vivir una vida digna de ser imitada. Especialmente con esta juventud. Quiero levantar a muchos Timoteos que vean mi ejemplo y quieran ir al mundo y cambiarlo. No con sus palabras, no con su dinero, pero con el mensaje del Evangelio en nuestras comunidades hispanas, en nuestras comunidades urbanas y a través de nuestros países latinoamericanos. Y después alcanzamos al mundo, pero hay muchos lugares a donde estas clases de enseñanzas no van. Porque no los traen las cosquillas, no los traen la emoción, no los traen la rumba, las bendiciones, no tienen ¿qué es lo que decimos? La unción. Palabras que usamos espiritualmente, pero no han cambiado, no han transformado vidas. Cuando pienso en mis propios hijos y mis hijos espirituales y las personas a quienes he discipulado y invertido tiempo, quiero que ellos vean mi devoción a Jesús, mi fidelidad, mi arrepentimiento cuando fallo y mi compromiso con la verdad. Porque esta es la realidad. Nuestros hijos imitarán lo que ven, no solo lo que escuchan. Nuestros hijos espirituales seguirán nuestro ejemplo, no solo nuestras palabras. Por eso llamaba a Pablo
imítame, no es solo para los corintios, es para nosotros también. Tenemos que imitar a Pablo como a Jesús. Porque a ese es el que Pablo seguía. Y a Jesús es el que tenemos que seguir. Y tenemos que tener esos ejemplos en nuestras vidas, que podemos verlo y decir, sí, no, Él me motiva. Porque si Él lo puede hacer, yo lo puedo hacer también. Debemos vivir de la manera que otros puedan seguirnos con confianza, porque nosotros estamos siguiendo a Cristo. Pablo envía a Timoteo como un ejemplo viviente para recordarnos a los corintios lo que ya habían visto en la vida de Pablo. Y esto era crucial porque Corintio era una iglesia llena de problemas, como vamos a ver en los capítulos que siguen. Había división, orgullo, inmoralidad sexual, mal uso de los dones espirituales, como nuestras iglesias hoy. Pablo sabía que ellos no solo necesitaban una carta, sino pruebas vivas de cómo luce una vida centrada en Cristo. Eso era precisamente lo que Timoteo llevara. Mientras avanzamos a los capítulos 5 al 14, en las semanas y los meses que vienen, Pablo va a comenzar a abordar directamente estos problemas específicos. Pero antes de establecer reglas y correcciones, él dice, miren mi vida, sigan mi ejemplo, observen a Timoteo, vean cómo vivimos y hagan lo mismo. Y al cerrar nuestra última sección, vamos a ver la disciplina y el poder de un padre en versículos 18 al 21. Dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero ir pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras de los que están envanecidos, sino el poder. Porque el reino de Dios no consiste de palabras, sino en el poder. ¿Qué querás? ¿Ir a vosotros con barra o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo sabía que no todos en Corintio serían movidos por su llamado a imitarlo y seguir el ejemplo de Timoteo. Él usa la palabra envanecidos 3 veces en este capítulo. Orgullosos. Y eso no es por accidente. Estos no se trataban solamente de estilos de vida o las preferencias personales. Era un problema del corazón. Un corazón que se estaba levantando en contra de Dios. El orgullo es la raíz de toda la división en la iglesia. Y si somos honestos, también está en la raíz de cada conflicto en nuestras vidas. Sean las peleas en el matrimonio, en la familia, la división de una iglesia. Porque alguien se levantó con orgullo, no, es que me tienen que hacer caso a mí, o este es el estilo mío. Es la misma condición del corazón que llevó a Satanás a caer. El orgullo siempre se exalta a sí mismo, pensando que es mejor, más sabio o más espiritual que los demás. En Corintio, algunos estaban tan envanecidos que se habían vuelto arrogantes y despreciativos. Actuaban como si Pablo nunca regresaría. Estaban difundiendo rumores diciendo, el ladrido de Pablo es peor que su mordida. Y los maestros que Pablo mencionó en el versículo 15, los que estaban alimentando la división dentro de la iglesia. Estos eran los que decían, estos eran los líderes que están trayendo división entre los maestros. Yo soy de Pablo, yo soy de Apoles, yo soy de Pedro, yo soy de Capilla Calvario, yo soy de la Iglesia Católica, tal y tal y tal y tal. Pablo responde con la firmeza de un padre, pero iré pronto a vosotros, y si el Señor quiere. Note cómo dice si el Señor quiere. E incluso aquí, Pablo no se somete al tiempo y la voluntad de Dios, pero él deja claro su intención. Cuando llegue, veremos qué es real y qué no. Pónganse las pilas, pues.
que yo voy para allá. Pero tiene que ser el tiempo, Señor, porque si voy por emoción, dejo que mis emociones lleven lo mejor de mí. Hay que ir y tomar las cosas con paciencia, con la voluntad de Dios. Es una de las frutas del Espíritu Santo. Mansedumbre, paciencia. Veamos esta sección de palabras contra el poder. Pablo traza una línea entre palabras y poder. ¿Qué significa eso? Cualquiera puede hablar. Hay mucha gente que habla. Blablazos. Los corintios tenían mucho que decir. Eran buen oradores y rápidos para evitar, como muchos de los pastores que tenemos hoy. Muchas palabras, muchas palabras. ¿Pero dónde está la obediencia? Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. La palabra griega para poder aquí es dunamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. Pablo estaba diciendo, vamos a ver quién tiene lo verdadero, no solo quién habla mejor. Los otros les gustan los carismáticos, la gente que hablan con tanta carisma. Vas a tener tu mejor vida hoy acá, en este mundo. Mentiras. Nuestra mejor vida va a ser en el cielo. Podemos ser bendecidos en este mundo, pero no compara las bendiciones que vamos a estar y tener en el cielo con nuestro Señor. ¿No es cierto hoy en día estas cosas? Pablo está diciendo, vamos a ver quién tiene lo verdadero, no solo quién habla lo mejor. Vivimos en un mundo saturado de palabras. Cuando vemos los podcasts, los blogs, los sermones en YouTube, tantas voces, tantas opiniones, que ya uno ya se cansa ni de quiere estar en las redes, porque hay tanta gente que está tirando tanta cosa en las redes. Pero la pregunta no es quién tiene más seguidores. La verdadera pregunta es, ¿dónde está el poder transformador de Dios? ¿Dónde está el poder transformador de Dios? ¿Dónde está la obediencia a la palabra? La prueba del Evangelio no está en qué tan espiritual sonamos, sino en si nuestras vidas están siendo transformadas por el Espíritu de Dios. No cuántas veces corres en la iglesia o empiezas a gritar. ¿Cómo actúas en obediencia en tu casa? ¿Les estás gritando a tu familia? ¿Estás diciendo malas palabras? ¿Tienes una vida transformada o todavía tienes una vida carnal, como si estabas en el mundo? Transformación y cambio de vida es evidencia de una vida transformada por el Señor. La prueba del Evangelio no está en qué tan espiritual sonamos, sino en si nuestras vidas están siendo transformadas por el Espíritu de Dios. El verdadero poder es fácil de identificar. Lo ves en vidas cambiadas. No es el poder de hablar, sino el poder de vivir para Cristo. Ahora, la pregunta que Pablo lo cierra acá es, ¿quieres la barra o la mansedumbre? ¿Cuál quieres? Pablo cierra con una pregunta directa. ¿Qué quieres? Iré a vosotros con barra, con la correa, con la chancleta, o con amor y espíritu de mansedumbre. La palabra
barra Rabados era un símbolo de autoridad y disciplina en el mundo romano. Pablo mismo había sentido el golpe de la barra varias veces. En Hechos 16, en 2 Corintios, él habla sobre esas cosas. Él entendía lo que significaba tanto recibir disciplina como administrar con amor. La disciplina es importante, padres. Pablo no estaba amenazándolos acá. No, este es el corazón de un padre hablándole a sus hijos. Todo padre sabe que hay dos lados del amor. Hay corrección suave cuando el hijo es humilde y receptivo. Tengo a 4 niñas. Les hablo directamente y empiezan a entender, empiezan a llorar. Tengo que cambiar mi tono. No tengo que sacar la correa. Nada de esas cosas. Ahora, con los 3 varones era otra cosa. Disciplina firme cuando el hijo resiste y se rebela. Es bíblico. Pablo está dando a los corintios una lección. Si era el hijo mediano, ¿qué quieres? ¿La correa o quieres que te quite el juego? Deme la correa porque quiero seguir jugando. Ustedes tienen la misma lección. Y esto me hace recordar del ejemplo de mi padre. Me hace pensar de él. Era un hombre callado. No hablaba mucho, pero trabajaba duro y modelaba lo que significaba ser estable y fiel. No era profundamente religioso o bíblico, pero cada sábado en la noche me llevaba a la iglesia católica. Mirando hacia atrás, mi papá no siempre tenía las palabras para explicar la fe o cómo hablar con Dios. Pero su ejemplo sembró algo en mí, una creencia de que Dios era real y que Él le importaba. E incluso si no sabíamos exactamente cómo conectarnos con Él, porque nuestra única oración era, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga. Y lo repetía. Pero uno ni sabe lo que está diciendo. Santa María, Madre de Dios. Y uno lo repetía. Esa era la manera de orar. La consistencia silenciosa de mi papá me formó más de lo que me daba cuenta en ese momento. Fue la base que Dios usaría más adelante para llevarme a la fe y al ministerio. A mí, uno de los miedos más poderosos para mí que me daba miedo era, yo no estoy yendo a la iglesia, ni a la católica, ni a la cristiana, ninguna. ¿Cómo van estos pelados? Van a aprender del Señor. No es el trabajo de la iglesia, es el trabajo mío como padre. Es el trabajo suyo como padre. Y si usted no estuvo ahí y perdió los años porque estaba tomando, estaba jangueando, estaba mujerreando, arrepiéntanse. Y mientras usted esté vivo y mientras sus hijos estén vivos, puede haber restauración en el Señor. Lo sé, primeramente, de primera mano. O sea con mis hijos, o sea con mi papá. Esto es exactamente de lo que Pablo está hablando aquí. Los padres, ya sean biológicos o espirituales, modelan la fe a través de su vida, no solo con palabras. Y el verdadero amor a veces significa tener el valor de corregir cuando es necesario. A veces es el padre que tiene que ser corregido. Humíllense ante el Señor y pidan perdón. No sean arrogantes. No tengan tanto orgullo que no saben pedir perdón. Corintio es como nuestro mundo. Porque al igual que Corintio, nuestro mundo hoy lucha sin padres fuertes.
tanto en el hogar como en la iglesia. Cuando los padres están ausentes, ya sea en la familia o en la iglesia, las comunidades se derrumban, se desmoronan, se caen, no hay fundación, no hay valores, no hay ejemplo. Lo vemos en familias rotas, hijos y hijas perdidas y perdidos, una generación desesperada por dirección y verdad. ¿Y a dónde están los hombres, los soldados, los fuertes? Las palabras de Pablo aquí no son solo para Corintio, son para nosotros hoy. La iglesia de Dios está diseñada para ser una familia. El mundo está atacando a la familia nuclear. Atacan los engendros. Quieren matar a los hijos en el vientre. ¿A dónde están los padres que se van a levantar? La iglesia de Dios está diseñada para ser una familia donde el amor y la verdad van de la mano. No es todo amor sin verdad. Eso no es amor. Donde la mansedumbre y la disciplina trabajan juntos para traer vida y restauración. El pastor que no diga la verdad, que no llame su pecado pecado, no es pastor. No es hijo de Dios. No está haciendo la voluntad de Dios. Te estás llevando para el infierno. Las palabras finales de Pablo nos desafían con 3 preguntas. Tomemos cuenta, abramos nuestros corazones y abramos nuestros oídos para escuchar con nuestro corazón. Pongan atención. Examínense. ¿Somos enseñables o estamos envanizados con orgullo? ¿Recibimos la corrección con humildad o resistimos la voz de Dios con orgullo? Segunda punto de reflexión. ¿Valoramos más las palabras o el verdadero poder? El reino no se trata de apariencias ni de discursos. Se trata de vidas transformadas y del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Tercer punto. ¿Cómo responderemos al amor y la disciplina de Dios? Hebreos 12:6 nos hace recordar, porque el Señor al que ama, disciplina. Dios nos corrige, nos corrige para restaurarnos, no para destruirnos. Pongan atención. La disciplina de Dios nos corrige para restaurarnos, no para destruirnos. Cuando uno administra la disciplina, no es para darle una golpeada y dejar al pelado ahí en el piso. Es para corregir, restaurar, levantar, para marchar en orden. La pregunta final de Pablo en el versículo 21 es realmente la pregunta de Dios para nosotros hoy. ¿Qué quieres? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La buena noticia es que no importa tan lejos nos hayamos desviado. Nuestro Padre Celestial siempre está listo para restaurarnos. Él nos advierte porque nos ama. Nos corrige porque
les importamos demasiado como para dejarnos alejarnos de Él. Ese es el amor del Padre. Al cerrar, considera esto. Dios nos da la lección de responder ahora con humildad y arrepentimiento, experimentando su mansedumbre, o resistirlo y enfrentar su disciplina más adelante. La opción es suya. ¿Qué vas a elegir? Al cerrar, mientras tocamos la alabanza, abre tu corazón, habla con el Señor, como le hablas a un amigo, como le hablas a tu esposa, como le hablas a tu hijo, háblale al Señor. No importa lo que importe acá, tenga en cuenta esto, el amor que Dios tiene por nosotros nunca cambia. Su deseo es siempre traer a sus hijos de regreso a casa. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día que has creado. Señor, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por recordarnos la importancia de ser hombres de fe, hombres fieles, hombres, Padre, que necesitamos de ti. Hombres fuertes, no por nuestros poderes, sino por la obediencia a tu palabra. A ser discípulos de Jesucristo y caminar en obediencia. A crecer, a criar a nuestros hijos en las palabras. Y si hemos fallado y no hemos sido buenos padres, que hoy sea el día de arrepentimiento y de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, que cambia vidas. Cuando reconocemos nuestros pecados, te aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas y vivimos por ti hoy y para siempre hasta que regreses. Decimos Maranata, Maranata, Señor, regresa pronto, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.